12 voltios, 24 voltios, 48 voltios, pueden ser en continua, en alterna, o al final en 200 o 110 voltios, ¿no? Entonces uno utiliza dos circuitos, uno de potencia y uno de mando y señalización. O sea, cuando está encendido el motor se debe encender una luz verde, ¿no? Entonces, en el circuito de potencia uno utiliza un seccionador. Puede ser un seccionador fusible. O sea, aparte de ser solamente seccionador que apertura el circuito sin carga, puede también tener un fusible. Entonces, el seccionador nos permite a nosotros, cuando accionamos, ¿sí?, abrir el circuito y hacer mantenimiento a nuestro motor. Además, sí, vamos a tener un contactor. Fíjense, KM1 es la bobina de contactor y aquí se está haciendo un circuito de arranque de marcha y de paro. El circuito de mando tiene también su propia protección, ¿no? Y además pueden ver que aquí hay un circuito de autorretención. O sea, cuando uno pulsa marcha, se activa el contactor, cierra su contacto. Entonces, al cesar KM1 también va a cesar los contactos principales. El contacto auxiliar permite activar la señalización. Los contactos principales permiten accionar el circuito de potencia. Entonces se cierra este circuito aperturando o accionando el contactor. Pero los motores siempre tienen que tener su protección. En este caso tenemos un relé térmico, ¿no? O sea, es un relé de sobrecarga. O sea, cuando poco a poco va calentando el motor, entonces el relé térmico, que es un bimetal, va a actuar. Y obviamente aquí tenemos nuestro motor, ¿no? O sea, ustedes ahora pueden ver las imágenes de arranque directo y arranque directo con inversión de giro. En todo caso, uno siempre tiene un pulsador, ¿no? Marcha, paro, y puede ser de inversión de giro. Bien, esta configuración para un arranque directo se utiliza para motores menores a 5 HP. Nada más, o sea, cuando la corriente de arranque no va a afectar mucho a la red. Entonces se considera, y la norma NB777 dice que máximo hasta 5 HP. Para mayores potencias hay que utilizar arrancadores. Cuando un motor parte, la corriente de arranque es muy elevada. Y esa corriente de arranque pues, puede afectar a otros equipos o puede producir una fuerte caída de tensión. Bien, entonces el segundo sistema de arranque que se tiene para los motores, que se sigue utilizando porque es económico, es el arranque estrella-triángulo. En el arranque estrella-triángulo también uno hace y construye el circuito de potencia, arma el circuito de potencia y también arma el circuito de control y señalización. Aquí solamente está el circuito de mando. Podemos armar otro circuito de señalización. En todo caso, fíjense, cuando uno va a hacer un arranque triángulo, tiene que tener acceso al principio y al final de los bobinados. Entonces hay que considerar que al motor van a entrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cables. Entonces el ducto tiene que ser un ducto de mayor capacidad. No solamente van a entrar 3 cables, sino 6 cables, ¿no? Porque tiene que entrar los principios y los finales del bobinado. Para este tipo de arranques, ¿sí?, para el arrancador, para el arranque estrella triángulo, tenemos que utilizar al menos 3 contactores, ¿sí? El KM1, que es para conectar a la red del motor, el KM4 y el KM3. Fíjense, el KM3 es una conexión, está uniendo los 3 puntos, está uniendo X, Y, Z, es una conexión estrella. El KM4 va a ser una conexión en delta. Primero entra en estrella, después entra en delta. Entonces, aquí tienen ustedes el circuito de mando.
donde primero hay que conectar en Y, después en delta. Además, cuando uno coloca un arrancador estrella triángulo, tiene que siempre considerar la protección del motor y también la protección, que igual tendremos un paso más, la protección del circuito derivado. Lo mismo en el circuito de mando, hay que considerar su protección, ¿no? Entonces, cuando nosotros activamos KM3, ¿no ve? KM3, al hacer esta conexión, entonces entra primero Y, después tiene que entrar KM4, entra KM4, desconecta KM3 y el motor va a trabajar en delta. Primero estrella, después en delta. Apreciar, el primer tiempo siempre va a ser en estrella. Entonces la conexión en estrella está por los contactos del contactor KM3. Entonces se cierra en estrella, se cortocircuita X, Y y Z, ¿sí? Y en el segundo tiempo se desconecta la estrella y entra el delta. Fíjense que hay una conexión en delta en los bobinados. Fíjense, del final de un bobinado va al principio del otro. Del final de un bobinado va al principio del otro. Del final del último bobinado va al principio del otro y se sacan las tres líneas RST. No se puede conectar final con final o principio con principio en los bobinados, sino principio con final. El final de un bobinado con el principio del otro. Bien, entonces si ustedes aprecian cómo va funcionando el sistema, tiene una imagen, ¿no ve? Ahí está parado el motor, está abierto delta estrella. Primero arranca en estrella, entonces se conecta en estrella, después entra en delta. Y tenemos parado, entra estrella, luego marcha en triángulo. Esa es la secuencia, ¿no? En todo caso, en un arranque estrella triángulo nosotros tenemos las curvas, ¿no? Corriente versus corriente nominal, velocidad versus velocidad nominal de la máquina, y la curva del par, ¿no? El par versus el par nominal, la velocidad versus la velocidad nominal. En un arranque directo, ¿sí? La corriente toma hasta 7 veces la corriente nominal. Después se va a estabilizar a medida que crece la velocidad hasta que la velocidad se hace igual a la velocidad nominal. ¿No ve? En cambio, si conectamos un acoplamiento, un arrancador Y delta, primero conectamos en Y. Entonces, al conectar en Y, fíjense que el par va a ir hasta más o menos 2.5, la corriente de arranque va a ir hasta 2.5 la corriente nominal, ya no toma 7 veces. Vean la curva verde. Entonces conectamos en Y, ahí estamos conectando en Y, ¿no ve? Ahí está en Y. Luego, cuando hagamos el cambio a delta, va a sufrir una elevación fuerte de corriente, pero no va a llegar a 7 veces la corriente nominal, llega a 3.5 veces la corriente nominal. El objetivo del arrancador es bajar la corriente de arranque. Y después, cuando conectamos en delta, se va a estabilizar hasta que va a ser la velocidad nominal del motor, ¿no? La velocidad va aumentando, 25%, 50%, 75%, hasta la velocidad nominal. Cuando hay el cambio de Y a delta, tenemos un golpe brusco, ¿no? En cuanto a la corriente. ¿Y qué es lo que pasa en cuanto al torque, en cuanto al par? Fíjense, en un arranque directo, vean la curva negra, el torque puede tomar 2 veces el torque nominal y después va a tomar el torque máximo y hasta estabilizarse hasta que la velocidad tome una vez la velocidad nominal, ¿no? O sea, la velocidad va subiendo 25%, 50%, 75%, hasta que toma la velocidad nominal en un arranque directo. No se olviden, aquí tenemos una zona inestable. Aquí ya la zona es estable. En cambio, en un acoplamiento en Y, ¿cómo disminuye el torque? El torque va hasta 0,6 más o menos del torque nominal y más o menos permanece constante hasta que se hace el cambio
al acoplamiento en delta. Cuando uno hace el acoplamiento en delta, sube bruscamente el torque, ¿sí? Y luego se va a estabilizar hasta llegar a la velocidad nominal. No se olviden que la velocidad está aumentando paulatinamente en nuestro motor, al 25%, 50%, 75%, hasta tomar el 100%. Entonces, en conclusión, podemos decir que un arrancador estrella triángulo nos permite bajar la corriente nominal, pero la bajada de la corriente nominal también nos hace perder torque, ¿no? Baja también el torque. En vez de tomar 2 veces, toma más o menos un 60% del torque. Entonces, este arrancador es un arrancador económico. Uno puede hacerlo automático utilizando 3 contactores, o pueden haber arrancadores manuales tipo tambor. Entonces uno primero coloca en Y, después en delta. Puede uno hacer el arranque manual pulsando primero Y, después para delta, o colocar un temporizador. Entonces uno pulsa un solo botón, primero entra en Y y después de un tiempo entra automáticamente delta. Uno puede automatizar, ¿no? O hacerlo manual. Bien. ¿Alguna pregunta? Jonathan, ¿tienes alguna consulta? No, Inge. Muy bien. Todos estos arranques nosotros podemos armarlo en laboratorio, ¿no? Ahí uno ve la parte de la dificultad. Cuando uno lo ve en un esquema, lo ve bien ordenadito, bonito, pero en el laboratorio es un poco diferente, ¿no? Muy bien. Entonces veamos el arranque por resistencias estatóricas. Entonces, este tipo de arrancador, en realidad los arrancadores, todos los arrancadores, nada más que nos permiten arrancar el motor y después uno puede sacarlo, el arrancador, y llevarlo a otro motor. En este caso, en el arranque por resistencias estatóricas, lo que se hace es colocar unas resistencias, ¿sí?, entre la línea RCT y el motor. Obviamente que hay que colocar la protección del motor, ¿no? Que tienen un relé térmico. El relé térmico es el que protege al motor. En cambio, aquí podemos colocar un seccionador fusible. Si colocamos un seccionador fusible, el seccionador fusible protege al circuito derivado. Pero el que protege al motor es el relé térmico. Este relé térmico, ¿no?, que está compuesto por un bimetal. En todo caso, en un arranque por resistencias estatóricas, uno inserta entre el motor y la línea 3 resistencias, ¿no? Eso también puede ser un arranque manual o automático. Si es manual, entonces uno puede conectar las 3 resistencias, ¿sí?, mediante una palanca, mediante un dispositivo, por ejemplo, accionando con contactores. O podemos hacerlo automático con un temporizador, ¿no? El objetivo es hacer caer la tensión. Si nuestra tensión en línea es 380 voltios, podemos hacer caer la tensión al motor en las resistencias, digamos, al 50%. O si nuestra tensión es 220 voltios trifásica, podemos hacer caer a la mitad, 110 voltios, colocando un divisor de tensión, ¿no?, haciendo caer la tensión en las resistencias. En todo caso, ¿sí?, este arrancador tiene su circuito de mando. Falta el circuito de señalización. El circuito de mando tiene su protección, tiene su relé, y uno puede utilizar, ¿no ve?, un contactor para conectar las resistencias o desconectar las resistencias. Uno conecta hasta que toma un determinado valor de tensión y después las desconecta y las coloca en cortocircuito. ¿Ya?
Las resistencias, la corriente va a pasar el momento de arranque por las tres resistencias. Por la resistencia RU, pasa por la resistencia RB y pasa por la resistencia RB doble. Una vez que parte el motor, pues uno entra y coloca en cortocircuito y se las saca estas resistencias. Entonces la corriente entra directamente hacia lo que es el motor. Entonces aquí tenemos por eso el contactor KM2, ¿no? Que nos va a permitir cortocircuitar el motor, este KM2. Y aquí tenemos el contactor KM1. Y aquí tenemos la botonera de paro, ¿no? Marcha, paro. Entonces, arranque, parada. Entonces uno puede hacer un arrancador por resistencias estatóricas, pero muchas veces, sí, es muy importante, en caso de emergencia, ¿no ve? Hacerse un banco de resistencias. No, a veces no contamos con potenciómetros. Entonces lo que uno tiene que hacer, pero ya muy en emergencia, ¿no ve? Alguna cosa artesanal. Por ejemplo, podemos agarrar un ladrillo, ¿no ve? Y una resistencia de ducha. Colocar, y nosotros nos estamos fabricando, ¿no ve? Nuestra resistencia para la línea R, digamos, ¿no? Habría que fabricar para la línea S y para la línea T. En caso de emergencia, si no contamos nosotros con nuestro reóstato, ¿no ve? Si no tenemos tres resistencias, no contamos con nuestras tres resistencias, que podría ser tipo reóstato, entonces nosotros nos vamos a fabricar. Nosotros nos fabricamos nuestra resistencia con una resistencia de ducha, ¿no? Pero viendo obviamente la capacidad de conducción. Y podemos colocar como aislante, podemos colocar un ladrillo, no sé. Imagínense que ustedes están atendiendo el oxígeno, el aire dentro de una mina. Y por alguna razón, pues ha parado la bomba y no se la puede accionar. Entonces ustedes tienen que tener en el taller unas resistencias de reserva hechas por ustedes y el momento preciso pues hacen su conexión y salvan vidas. Por eso se utiliza mucho en emergencia. Indudablemente que uno puede conseguir estas resistencias también en el mercado, ¿no? Pero si no las hubiera, ustedes pueden fabricar. O sea, pueden fabricarse la RU, la RB y la RB doble y conectar en momento de emergencia. Ahora, ¿cómo trabaja las resistencias? Fíjense, si nosotros tenemos un arranque directo, la corriente de arranque va a tomar 7 veces la corriente nominal, va subiendo la velocidad 25, 50, 75 hasta estabilizarse en la velocidad nominal. Si nosotros colocamos una resistencia del estator, vamos a bajar la corriente. En vez de que vayan a 7, podemos hacer lo que baje a 4. ¿Sí? Y el motor va a ir aumentando su velocidad. Cuando hagamos el cambio, ¿no ve? Cuando esté en cortocircuito las resistencias, entonces se va a producir una elevación brusca de corriente y luego se va a estabilizar hasta llegar a la velocidad nominal. Parecido a la estrella triángulo, ¿no? Hay un pico aquí. En cambio, en la parte del torque, fíjense, en un arranque directo vamos a partir de 2 veces el torque nominal, zona inestable, torque máximo, hasta que se toma la velocidad nominal. O sea, el motor va poco a poco acelerando, ¿no? Toma el 25% de la velocidad, 50%, 75%, y hasta que toma la velocidad nominal. Si nosotros hacemos un arrancador estatórico, entonces, fíjense, estamos bajando el torque, ¿sí? Y cuando nosotros cortocircuitamos nuestra resistencia, sufre un impulso brusco y luego se va a ir estabilizando hasta tomar el torque nominal. Ahí pueden ver ustedes la simulación, ¿no ve? Primero, ahí está en marcha, ¿no? Están las resistencias. Parado, están abiertos los dos contactos. En el arranque,
y entra a través de las tres bobinas. Entonces produce una caída de tensión. Después se cortocircuita. Vean ustedes los contactos, cómo se van cortocircuitando. Y tienen parado. Ahí está el arranque, solamente la resistencia funciona. Después se cortocircuita, la resistencia la saca de ahí. Ya no están trabajando. Esa sería la secuencia de un arranque por resistencias, ¿no? Bien, también tenemos otro tipo de arranque que se da en los motores de anillos rosantes, y es el arranque por resistencias rotóricas. En este caso, ustedes saben de que hay dos tipos de rotores para las máquinas de corriente alterna. Una, lo que son las jaulas de ardilla, y lo que son los por anillos rosantes. Entonces, uno puede tener acceso al bobinado del rotor, que por lo general está conectado en Y. Y aquí tenemos el bobinado del estator. O sea, en el rotor nosotros tenemos su propio bobinado, y en el estator tiene su propio bobinado. En este caso, nosotros podemos acceder al bobinado del rotor mediante sus anillos rosantes. Los terminales del bobinado rotórico están rematando en los anillos rosantes. Entonces, a través de carbones, ¿no?, uno puede ingresar o puede conectar, mejor, un reóstato trifásico. Entonces, el momento de la partida se pone la resistencia del reóstato al máximo, y después paulatinamente uno va sacando la resistencia hasta que el rotor entra en cortocircuito. Siempre los motores tienen que trabajar en cortocircuito, y solamente se queda con el bobinado del rotor, más este reóstato lo podemos utilizar para arrancar otro motor. Entonces estamos haciendo un arranque por resistencias rotóricas. Este sistema ha sido muy utilizado porque permite regular la velocidad, y además el torque disminuye. Entonces ha sido muy utilizado en ascensores. Antiguamente, antes de que existan los variadores de frecuencia, los arrancadores suaves, el arranque electrónico, se utilizaba en ascensores y el arranque por resistencias rotóricas, porque tendría que hacer una partida suave. Entonces se incluye un reóstato al momento de arranque. Una vez que parte el motor, se cortocircuita y uno puede sacar el reóstato de arranque, ¿no? Bien. Uno puede armar también circuitos un poco más complicados, ¿no?, en el motor, teniendo acceso, ¿no ve?, a colocar resistencias de una forma automática mediante contactores. Entonces, ¿cómo hace uno el arranque? El momento del arranque entran todas las resistencias, ¿sí?, para bajar la corriente de arranque. Después se cortocircuita la resistencia R1, ¿sí?, mediante un contactor. Después se cortocircuita la resistencia R2 mediante otro contactor. Después el motor se cortocircuita, KL con M, y trabaja en cortocircuito. Entonces, uno puede armar el circuito de mando, un arranque con contactores, e inclusive puede hacer una inversión de giro. O sea, para invertir el giro de un motor, lo que hay que hacer es invertir una de las fases. Fíjense, con KM1, que son los contactos del contactor KM1, la red pasa directo, R va al motor, a U1, S va a B1 y T va a W1. Pero cuando hacemos una inversión de giro hay que invertir una de estas fases. Por ejemplo, en este caso, R va a ir ya no a U1, sino a W. Para invertir el sentido de giro de un motor trifásico se cambia una de las fases. Entonces aquí podemos hacer un arranque con contactores más inversión de giro. Pueden apreciar en el circuito de control, ¿no ve?, pero no está el de señalización,
que se está bajando el voltaje a voltajes que son manejables por los operadores, ¿no? Si el motor está trabajando en 380 voltios, yo aquí puedo trabajar en 24 o 48 voltios. Entonces tenemos todo un sistema de control, ¿no? Al conectar KM1 hacemos el arranque de R1 más R2, o sea, todas las resistencias entran. Con la conexión KM3, cuando hacemos KM3, accionamos el contactor KM3, lo que hace es cerrar sus contactos KM3, cortocircuitar, sacar a R1. Y en la conexión KM4, quiere decir que tenemos que sacar a las resistencias R2 y entra en cortocircuito el motor. Entonces tenemos un arranque por contactores, ¿no? A ver, ya les voy a hacer una pregunta. A ver, Peralta, ¿me estás escuchando? Mijael, ¿me estás oyendo? La pregunta va para cualquiera. A ver, ¿cómo se invierte el sentido de giro de un motor monofásico? No trifásico, sino monofásico. Yo tengo las dos líneas, la línea y el neutro, y aquí lo que tengo es un motor, pero el motor es monofásico. Es de corriente alterna, monofásico. ¿Qué hago para invertir el sentido de giro? Si está girando en un sentido, yo quiero que gire en sentido contrario. ¿Cómo hago? ¿Quién me responde? Chicos, si ustedes tienen un esmeril, el esmeril gira a un lado, quieren que gire en sentido contrario. ¿Qué hacen para invertir el sentido de giro de un motor monofásico? ¿Me están oyendo, chicos? ¿No? Cambiar la polaridad, Inge. No, va a seguir girando en el mismo sentido. Y si vos, digamos, esta es la línea L1, esta es L2, si esto lo llevas a este y este aquí, va a seguir girando en el mismo sentido. No, no es la solución. ¿Qué hacemos? Cambiar, Inge, de línea a neutro y de neutro a línea. Tampoco. Esto puede ser línea neutra. No es la solución. Porque en un motor trifásico invierte en una de las fases y gira en sentido contrario el motor, ¿no ve? Porque están cambiando la secuencia de fases. En un trifásico no hay ningún problema, pues ustedes tienen tres fases, ¿no ve? La fase R, la fase S, la fase T, están desfasadas en 120. Entonces lo que hacen es colocar una fase adelante y la otra atrás, entonces el motor está girando en un sentido, pues va a girar en sentido contrario. Pero esto es en el caso de un motor trifásico. En cambio, si es monofásico, ¿cuántos bobinados tiene un motor? ¿Perdón? Una resistencia neutro No, pues las cae la en la tensión línea. nomás. No pasa nada. Si colocas una resistencia al neutro, no pasa nada. No gira al otro lado. Cambiar internamente las conexiones las Exacto. conexiones internas del motor. Exacto. ¿No ves? Un motor tiene el bobinado de campo y tiene el otro bobinado. ¿No ves? Entonces hay que invertir. De uno de los bobinados hay que invertir la polaridad. Esa es la solución. No se van a olvidar, chicos. No es lo mismo que un trifásico. En un trifásico invierten línea 1 con línea 2, pero en un monofásico hay que tener la conexión interna, hay que entrar al bobinado y uno de los bobinados, bobinado de campo o el bobinado del inducido, cambiar polaridad, ¿no?
No se van a olvidar. Bien, entonces, en el caso de un motor trifásico, que es lo más común, ¿no ves? Lo que hay que hacer es, podemos colocar, digamos, resistencias en el bobinado del rotor. Puede ser por pasos, un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos. Por ejemplo, podría ser que tome la tensión el 25%, al 50%, 75% y después al 100%, cuando se anula, ¿no ves? O podemos tomar el 50%, 75% o 100%. De todas maneras, lo que se hace es conectar resistencias rotóricas, no estatóricas. Y puede uno hacer su conexión mediante contactores, ¿no ve? Entonces, primero saca la resistencia R2, después saca la resistencia R1 y después entra en cortocircuito el motor y va a trabajar. En cuanto a curvas, ¿no ve? Podemos decir de que en cuanto al torque, ¿no ve? Vemos de que cuando se conecta, se saca una de las resistencias, la R2, entonces sube bruscamente la corriente, el torque. Cuando se saca la R1, otra vez hay un golpe, hasta que luego se estabiliza a la velocidad nominal. No se olviden que el motor está yendo a un cuarto, medio, tres cuartos, una vez. Eso es la velocidad. Entonces, uno lo que hace es, cuando desconecta la resistencia R2, hay un torque brusco. Desconecta la R1, otra subida hasta que se estabiliza, ¿no? Y en el caso de la corriente de arranque también ocurre lo mismo, ¿no? Fíjense, cuando uno hace la desconexión en realidad del R2, sube la corriente de arranque. Cuando desconecta R1, sube la corriente de arranque y luego se va a estabilizar. En este caso estamos utilizando solamente dos resistencias, ¿no ve? Son resistencias trifásicas, son potenciómetros, ¿no ve? Son resistencias de poder. Podía usar, digamos, no solamente dos, sino cuatro. Entonces voy a seguir teniendo estas subidas de corriente a medida que voy sacando mis resistencias. Entonces, así funciona, ¿no ves? Un arranque con contactores cuando conectamos resistencias rotóricas, resistencias en el rotor. Ustedes siempre van a poder ver un motor, ¿no ve? Cuando vean un motor van a poder reconocer lo que es un jaula o lo que es uno de anillos rosantes. En el eje van a ver tres anillos. Entonces ese es un motor de anillos rosantes, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Quiero mostrarles cuando uno tiene un motor monofásico, ¿no? Aquí tenemos el trifásico. Aquí tenemos el motor monofásico. Fíjense, los motores monofásicos, ¿no ve? Van a tener el bobinado de campo, ¿no ve? Y pueden tener un bobinado auxiliar. Para arrancar un motor monofásico, lo que uno hace es darle un torque, ¿no ves? Para el arranque se crea un campo giratorio bifásico, o sea, se desfasa la corriente o el flujo, y eso crea un torque, y eso hace arrancar nuestro motor. ¿No ve? Aquí tienen el teorema de Leblanc. Pero aquí tienen un pequeño esquemita del método, por ejemplo, de fase partida.
Entonces, un motor de corriente continua, ¿no ves? Se va a conectar, digamos, entre fase y neutro, ¿sí? Y el motor de corriente continua tiene dos bobinados. Un bobinado principal, ¿sí? Y un bobinado de arranque. El bobinado auxiliar o devanado auxiliar es el devanado que va a trabajar el momento de la partida, nada más. Entonces, si cuando uno conecta el motor, entra el bobinado auxiliar y el bobinado auxiliar va a producir un desfase. Ese desfase o del flujo va a producir un torque. Y ese torque va a hacer que vaya girando nuestro motor, le da el torque de partida, ¿sí? Y este torque de partida, cuando más o menos toma el valor del 70% de la velocidad nominal del motor, ¿sí? Pues va a actuar un interruptor centrífugo. Y ese interruptor centrífugo lo que hace es abrir el circuito para el devanado auxiliar y el motor entra a trabajar con su bobinado principal. Así trabaja un motor de corriente continua de fase partida, ¿no? Y fíjense, su fase está partida aquí. Tenemos el bobinado principal que chupa la corriente para el bobinado principal, el devanado auxiliar que chupa la corriente de arranque. El bobinado auxiliar lo único que nos permite es dar el torque de un torque de partida. Si no utilizáramos este devanado auxiliar, pues tendríamos que utilizar una manija como utilizaban los Jeep Wheels antiguos en la Segunda Guerra Mundial. Pero con el bobinado auxiliar uno crea el torque de partida y el motor comienza a girar hasta que toma el 75% de su velocidad nominal y entra el interruptor centrífugo y saca el devanado auxiliar y el motor se queda trabajando con el devanado principal, ¿no? O también se puede utilizar un condensador. Entonces un condensador uno lo va a colocar en serie con el devanado auxiliar. Entonces este es un arranque por condensador. En este caso, ¿sí? Uno conecta el motor a la línea, tenemos el devanado principal y el devanado auxiliar. El condensador es un desfasador, va a desfasar la corriente principal de la corriente de arranque y eso va a producir un torque. Entonces el motor comienza a girar, ¿no ve? Gracias al desfase de la corriente por el condensador de arranque, hasta que toma un 75% de la velocidad nominal y después actúa el interruptor centrífugo y el motor va trabajando, ¿no ve? Con su bobinado principal. Entonces ustedes ahí tienen un esquema, ¿no ve? De un motor de corriente continua. O pueden hacer el método de la espira de sombra. En este caso, en los polos existe una espira que va a trabajar según nos explica la ley de Lenz, ¿no? El sentido del flujo es tal que se opone a la variación de la causa que la produce. Entonces, la espira de sombra va a hacer que se produzca un desfase en el flujo y eso nos va a producir un torque de partida, ¿no? Tenemos el campo principal, ahí está la espira de sombra, ¿sí? Vean cómo va trabajando, se va orientando el campo y eso nos permite a nosotros hacer una partida. En todo caso, si ustedes quieren invertir el sentido de giro de un motor de monofásico, lo que pueden hacer es cambiar, ¿sí? La conexión, por ejemplo, del devanado auxiliar. Esto lo llevan aquí y el otro terminal lo llevan aquí. Entonces, a uno de los dos bobinados hay que cambiar el sentido. Y de esa manera, pues va a haber un torque, en vez de que va a girar por un lado, va a girar para el otro. Esa es la forma. Porque si ustedes cambian solamente los cables principales, pues no va a cambiar el sentido de giro. Entonces, eso pasa en un motor monofásico. No se van a olvidar. Bien, entonces hemos visto el arranque directo, el arranque estrella triángulo.
el arranque por resistencias estatóricas y el arranque por resistencias rotóricas, ¿no? También se puede utilizar para arrancar un motor un autotransformador. Un autotransformador es una máquina eléctrica, estática, que tiene conectado el devanado primario con el devanado secundario. Hay una conexión eléctrica. Entonces, en el caso de un arranque por autotransformador, lo que se hace es conectar entre el motor, ¿no ve?, que va a girar, y la línea, un autotransformador. Entonces, ¿cuál es la función del autotransformador? La función del autotransformador es disminuir el voltaje que va a entrar al motor. Uno puede hacerlo por pasos, ¿no? Por ejemplo, podría colocar 25% de la tensión nominal, 50% de la tensión nominal, 75% de la tensión nominal y cortocircuitar 100% de la tensión nominal. Entonces, uno hace un arranque por pasos variando la tensión. Si nuestro motor es de 100 voltios, con el autotransformador le podemos dar 25 voltios iniciales, después 50 voltios, después 75 voltios, y luego lo cortocircuitamos y entra el voltaje desde la línea, ¿no? RSIT al 100%. Entonces, ese es un arranque por autotransformador. Tienen que tener en el autotransformador diferentes pasos de arranque. Bien, y obviamente habíamos visto a esta ecuación, esta deducción, que en los motores asincrónicos se puede cambiar la velocidad de rotación, ¿no ves?, con la frecuencia de la corriente alterna. Y ese principio utilizan los variadores de frecuencia. Cambiando la frecuencia de salida, uno pues va a cambiar la velocidad de rotación de la máquina, ¿no? Y eso va a depender de pares de polos y del deslizamiento. Número de pares de polos difícilmente vamos a tocar porque no vamos a rebobinar un motor. Más bien podemos colocar entre el motor y la línea un variador de frecuencia. Entonces, nosotros en el laboratorio tenemos 2 variadores de frecuencia y tenemos 2 arrancadores suaves. Y además podemos hacer los arranques estrella triángulo, directo. No tenemos autotransformador, pero podemos hacer un arranque por resistencias estatóricas. Muy bien, no sé si tienen alguna consulta sobre arranques, chicos. Bien, preguntas. También existen conexiones que se denominan las conexiones Dalander, ¿no?, que son conexiones que se utilizan para motores, por ejemplo, de 2 velocidades. Los hay para trifásicos, los hay para monofásicos. Una típica conexión Dalander ustedes tienen en las licuadoras de la casa. En la licuadora uno va teniendo diferentes velocidades. Entonces, esas son las conexiones de Dalander. Entonces, van a ver ustedes lo que son las conexiones. Investiguen un poquito lo que son las conexiones Dalander, como su motor, por ejemplo, Dalander, ¿no? Además, pueden haber conexiones de motores que pueden tener estrella en paralelo, estrella en serie, etc. Entonces, cuando uno va a ver la placa característica de
de un motor o las borneras, entonces muchas veces uno se encuentra con que no solamente tenemos 3 bornes, no tenemos más. Por lo general, ¿sí? Si nosotros tenemos un motor, el motor va a presentar, ¿sí?, una placa característica, donde están todos los datos nominales del motor. Es una mala costumbre de los técnicos que la placa característica se la sacan algunas veces para que se llevan a su casa para que jueguen sus hijitos. Entonces uno va a ver un motor y pues no sabe cuál es la capacidad del motor, no sabe el voltaje, la corriente. Entonces lo que uno tiene que hacer es ver en el eje, tiene un número, y con ese número ingresar a internet o comparar un motor con otro para ver más o menos de qué potencia es y de qué características. Entonces un motor tiene su placa de características, pero además el motor tiene su bornera, ¿no? Entonces su caja de bornes. Muchas veces uno ve que el motor tiene 3 bornes, entonces aquí hay que conectar la línea RST, pero siempre teniendo cuidado si es una conexión estrella o triángulo, ¿sí? Generalmente en su placa de bornes un motor tiene, ¿no ves?, 6 bornes, donde nos indica el principio de bobinado y final de bobinado, ¿no ves? U1, U2, B1, B2, W1, W2. ¿Sí? U1, U2, B1, B2, ¿no ve? Y BW1, BW2. Entonces, más o menos ese es el ordenamiento que uno tiene. ¿Qué está representando? U1, U2, etcétera. Se está representando el principio y el final del bobinado. Entonces tenemos U1, U2 para el primer bobinado, principio final. B1, B2, ¿sí?, principio final del segundo bobinado. BW1, BW2, principio final del tercer bobinado. Entonces uno aquí va a hacer su conexión estrella o su conexión en delta, ¿no? Pero muchas veces los motores presentan no 6, sino 12 bornes. O sea, puede tener, por ejemplo, los terminales, ¿no? Digamos, ahí tienen, no solamente son 3 bobinados, sino son 6 bobinados. Entonces uno, para hacer la conexión, ¿sí?, este es el borne 1, 2, 3, 4, siguen la secuencia, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tienen, ¿no ve? Entonces aquí ustedes pueden hacer una estrella serie o una estrella paralela. Si es una estrella serie, entonces van a unir el terminal 4 con el 1, el 5 con el 8, el 6 con el 9, y sacan la línea, cortocircuitan 1, 2 y 3, y sacan la línea ST, ¿no? Las 3 líneas, S y T. Otras veces los motores presentan no 12 bornes, sino no solamente tienen el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 12, sino adicionalmente presentan otros 2 bornes. ¿Sí? Otros 2 bornes. Entonces dice, pero si es un motor trifásico, tendría que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, o al final 12. Pero no tiene eso, sino tiene 14. Entonces, estas borneras es el lugar donde se conecta la protección térmica en el bobinado del motor. ¿Sí? Esos corresponden al termistor. Entonces, en el interior del motor existe un termistor. Entonces, en vez de tener ustedes 12, tienen 14 bornes, entonces es más probable que 2 bornes sean de la protección
térmica, ¿no? Son cosas que puede ocurrirles alguna vez a ustedes en cuanto a lo que son las conexiones. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Lo más clásico sería pues ver la conexión estrella-triángulo, ¿no? Cuando uno va a hacer la conexión de un motor, pues tiene que ver qué tipo de conexión va a ser, ¿no? Si va a ser una conexión en estrella o una conexión en triángulo. Entonces, tiene que ver primero la continuidad para identificar los bobinados. A ver si podemos encontrar algo que nos permita. Ustedes saben cómo funciona un motor de corriente alterna, ¿no? Para que funcione el principio de funcionamiento de un motor de corriente alterna se basa en el teorema de Ferrari-Tesla. Se dice tres corrientes desfasadas 120 grados en el tiempo nos va a dar como resultado, ¿no ve? Cuando se superpongan una onda de carácter giratorio cuya amplitud es 3/2 de una de las componentes. O sea, en el interior de un motor, ¿no ve? Debido a los tres bobinados se crea un campo magnético giratorio. Ese es el campo magnético giratorio. Si uno coloca una monedita en el estator, sin el rotor, la monedita va a girar, tiende a girar. Así se comprueba en taller si está bien bobinado o está mal bobinado. En el caso de un motor monofásico se crean dos campos, ¿no? Esos dos campos van desfasándose. En el trifásico, que es lo más común, se hace circular tres corrientes por los bobinados y esas tres corrientes producen tres campos. Esos tres campos se superponen en un punto y dan como resultado un campo magnético giratorio, ¿no? Ese es el campo magnético giratorio. Teorema de Ferrari-Tesla, ¿no? Ahí tenemos una máquina sincrónica, ¿no? Trifásica. Ahí está el rotor, que tiene es el estator. En el estator existen tres bobinados desfasados en 120 grados, ¿no? Está el motor, aquí está la placa de Bornes, aquí está la placa característica del motor, ahí están todos sus datos. Tenemos el eje, tenemos el estator, la carcasa. Fíjense que presenta LEDs de ventilación por problemas de temperatura, ¿no? Además tiene un ventilador, elementos de sujeción. Cuando uno manipula un motor, pues no puede agarrar de cualquier lugar, tiene que agarrar del lugar que corresponde, por ejemplo, para bajar de un camión. Ahí tienen los tipos de rotores, ¿sí? Tienen el estator, el rotor bobinado. Fíjense que el rotor bobinado está rematando en unos anillos rosantes. En cambio, el jaula de ardilla, ¿sí? Es un rotor que tiene las ranuras en forma de una jaulita de ardilla, ¿no? Ahí tienen el motor con rotor bobinado, ¿no? Fíjense que en el rotor existen las anillas y ahí uno conecta las terminales de las resistencias de arranque. Y ahí ven ustedes un motor con jaula de ardilla. Cuando ustedes vayan a una industria, pues tienen que reconocer el tipo de motor, ¿no? Este es jaula, este es rotor bobinado.
Entonces así van a ver ustedes un motor jaula de ardilla. En su interior ahí tienen la jaulita, ¿ve? Hay de simple jaula, doble jaula de ardilla con ranuras profundas. Tienen los torques. Ahí está el campo magnético giratorio de un motor. 60 grados fríos en el polo norte nos da el problema de la secuencia, ¿no? Si yo quiero que este campo magnético gire al revés, entonces invierto el sentido de las corrientes, que me van a invertir el sentido de los campos. Y esto es lo que quiero mostrarles, ¿no? Cuando uno va a hacer una conexión de un motor, pues tiene que ver la tensión de la red, primero la tensión de la red. Si hay los tres tensiones en la fase R, I, S y T, si no hay una de ellas, no van a hacer partir ustedes un motor, porque lo van a quemar el bobinado. No se puede hacer arrancar un motor como si fuera monofásico. De todas maneras, entonces ven ustedes la frecuencia de la red, ven las tensiones de la red y ahí verán si van a hacer una conexión en estrella o en triángulo. Si nuestra red es, por ejemplo, 380-220, la menor tensión va a corresponder a una conexión en triángulo. Entonces, mediante unas pletinas, ustedes van a hacer su conexión en triángulo. Pero antes van a comprobar los bobinados, principio y final de bobinado. U1 con U2, B1 con B2, W1 con W2. Y después van a hacer con pletina su conexión. Si es 380, entonces seguramente harán una conexión en estrella, ¿no ve? Cortocircuitarán los tres terminales, U2, B2, BW2, y sacarán a la línea U1, B1, BW1. Ustedes no pueden conectar B2, por ejemplo, con BW2. Tienen que ser 100. Fíjense, una conexión en triángulo. Los subíndices 1 son principios de bobinado. Los subíndices 2 son finales de bobinado. Entonces, al bobinado U, U2 tiene que ir final de bobinado con principio del segundo bobinado. El bobinado B, B2, final de bobinado con principio del primer bobinado. Y final del último bobinado con el principio del otro bobinado. Y ahí se saca U1, B1, BW1 a la línea. Y lo mismo van a hacer en conexión en estrella. Van a cortocircuitar U2, B2, W2 o U1, B1, BW1, pero no van a cortocircuitar U1 con B2 y BW2. Tienen que saber la polaridad del bobinado, ¿no? Si ustedes quieren invertir el sentido de giro de un motor, ¿no ves? En triángulo, por ejemplo, si su conexión es en triángulo, lo único que hacen es, para un motor trifásico, invertir una de las fases. Si es en estrella, hacen lo mismo, invierten una de las fases. Es decir, que el motor está girando, que estaba girando en un sentido, va a girar en sentido contrario, ¿no? Esas son consideraciones prácticas que uno debe tomar en cuenta. Y además, uno debe conocer lo que es la placa de características de un motor. Entonces, ustedes cuando vean una placa de características, pues tienen que saber exactamente de qué se trata cada uno de los parámetros, ¿sí? Y fíjense que los motores tienen diferentes marcas, diferentes ubicaciones para su placa de características. Pero ustedes tienen que saber leer perfectamente lo que es una placa de características. Por ejemplo, si tomamos esta placa de características, tenemos el tipo de motor, según lo que nos da la fábrica, ¿sí? Puede haber el motor es un motor trifásico, esta trae una ondita, tiene su número el motor, con este número uno pide repuestos, tiene una conexión delta Y, delta 400 voltios, Y 690. O sea, no siempre los motores son 380-220, sino que puede ser 400, 660, 690. En 400 voltios toma 102 amperes, en 690 toma 58 amperes. A mayor voltaje es menor la corriente. Su potencia, ¿no ve?, es 55 kilovatios. Tiene su factor de potencia de 0,85.
86. La velocidad nominal con carga nominal es 1475 revoluciones por minuto. Este es un motor para 50 hercios, ¿no? Tiene su tipo de aislamiento en sus bobinados, clase F, por ejemplo. Tiene su índice de protección, el IP44, ¿no? Y bueno, tiene códigos que les va a dar, está fabricado bajo una determinada normativa. Otros motores, pues otras placas nos van a mostrar los tipos de conexiones. Fíjense, si ustedes quieren hacer una conexión en delta, hacen esta conexión. Si quieren hacer en estrella, pues cortocircuitan estos bordes. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, un motor de la marca BEG. Nosotros tenemos BEG en laboratorio, es un motor trifásico que trabaja con 220 en delta y 380 en Y, pero puede trabajar con 220, 330 y 400 voltios. Tiene su frecuencia, su potencia, su velocidad y las corrientes que toma esa velocidad, su factor de potencia para cada una de esas conexiones. Entonces tiene el factor de servicio, puede ser intermitente, puede no ser intermitente, su temperatura de trabajo, pues tiene todas las características, ¿no? Esto antes, pues los electricistas se lo llevaban a su casa para que juegue su hito. Pero hoy día nosotros podemos encontrar en Internet los datos y características de las placas de un motor, ¿no? De la marca que nosotros queramos. Hay Siemens, hay la marca BEG, hay ABB, y también podemos ver las placas para los motores monofásicos, ¿no? Entonces, en un motor monofásico vamos a ver cómo son sus conexiones, para qué voltaje es, si tiene una conexión Dalander, no tiene Dalander, 2 velocidades, 3 velocidades. Entonces uno tiene toda una información para hacer correctamente una conexión. ¿Sí? Muy bien, chicos. No sé si tienen alguna consulta. Elvis, ¿tienes alguna pregunta? Bien. Entonces, se les ha recordado los arranques de los motores y, bueno, y alguna complementación más que hay que tener en cuenta en los motores, ¿no? No se olviden nunca de que siempre tienen que aterrar un motor. Muy bien. ¿Preguntas? Guido Laime, ¿tienes alguna pregunta? Ningún Inge, está todavía claro. Muy bien. ¿Qué haces, Guido, si tú vas a trabajar a una planta industrial y te entregan un motor y te dicen, haz funcionar este motor, y el motor no tiene placa de características? ¿Cómo te las arreglas? Como usted dijo, Inge, hay un número, un código. Ese Ya. código del motor busco y de ahí busco en internet. ¿Y si fuera chinito? No hay el código. Haría la prueba con multímetro. Mediría las resistencias entre el bobinado Sí. y al valor de esa resistencia que me saliera, compararía en catálogos, ingeniero. Pero ¿cómo sabes que es 220, 380? ¿Cómo sabes la potencia? Ah, ya. Esa parte no sabría, Inge. Tienes que comparar el tamaño del motor con otro que está por ahí, que más o menos su tamaño sea similar, entonces así puedes más o menos identificar, ¿no? Ah, ya. Sí, por comparación, en otras palabras. Porque si tienes la marca, la placa, no hay problema, pues, pero el problema es cuando no lo tienes, ¿no? Está bien, Inge.
Muy bien, Guido. ¿Alguna otra pregunta? Jimmy Franco, ¿tienes alguna pregunta? No, Inge. Está lo más claro, ¿no? ¿Cómo es la prueba de polaridad en un bobinato de un motor, Jimmy? ¿Cómo sabes cuál es principio y cuál es final? Si no tienes las marcas U1, U2, B1, B2. Tendría que ver el catálogo, Inge. Pero si no está marcado. Tiene que estar bien identificado. Principio, final, principio, final. ¿Cómo sabes cuál es principio, cuál es final? Vas a averiguar para la próxima clase, ¿ya? Ya, Inge. Sí, porque es bien importante. Alguna vez te van a dar un motor y tú vas a decir, ¿y ahora qué conecto con qué? Como vos estás en la UNSA, el ratito dices, ya, hago prueba de polaridad y sacas. Listo, chicos, yo tengo que tomar examen de mesa a las 9:30. Así que, por favor, hasta aquí nomás vamos a avanzar hoy día. ¿Ya? Entonces, dispongan de su tiempo. Y bueno, hasta aquí sería la clase de arranque de motores. No se olviden, consulten tuberas. De ahí estoy sacando. Bien, chicos, cuídense mucho y nos veremos. Chao, chao.